día. Muchas gracias a los que están. Espero que van a llegar más, pero no queremos dilatar más esto porque la gente que vino puntual no tiene por qué estar esperando. Le agradecemos y tenemos a Juan Martinengo, que es un invitado de lujo que tenemos acá hoy. Juan va a decir que no, porque él es muy humilde, pero es un asesor genético de Cemex de Argentina, que es más que importante, ¿no? Ser asesor de Cemex de Argentina. Es un ex técnico de Hacha durante muchos años de la Asociación Criadores Holando Argentino, jurado múltiples exposiciones, 3 veces Palermo, ya para ser 3 veces Palermo no es poco. Acá también hizo, por el 90 y pico me estaba diciendo ayer, así que aprovechemos los conocimientos que tiene Juan, y la generosidad de él, que es una persona totalmente abierta, así que aprovechemos esta oportunidad. Adelante, Juan. Muchas gracias por estar, Juan. Muchas gracias, Carlos. Muy generoso conmigo. No es para tanto, pero bueno, muchísimas gracias. Tengan todos muy buenos días. En nombre de Carlos Iturralde y de Cemex Uruguay, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarnos en este mini evento. El tema de mi presentación va a ser hablar y fundamentalmente informarles a ustedes de lo que sin duda es uno de los avances más significativos en la genética y en la industria de la inseminación de estos últimos 60 años. Vamos a hablar de las pruebas de genómicas, del genoma, de las pruebas de ADN. Insisto que nuestra intención es informarlos a ustedes cómo utilizar mejor esta nueva herramienta. Como les decía recién, es sin duda el avance más significativo en la industria de la inseminación artificial y de la genética de los últimos años. Yo creo que no hay nada más importante que esto después de que lograron poder congelar el semen, ¿no? El semen congelado para el avance genético de los rodeos lecheros. O sea, ¿qué es lo que son los toros Genomax? O sea, yo quiero hacerle un poco un comentario cómo es la selección, cómo es la presión de selección de esos toros para que ingresen a los centros de inseminación, ¿no? O sea, en la base hay un grupo de madres elite. Hoy en América del Norte, sin duda, debe haber más de 180.000 hembras genotipiadas con pruebas genómicas. Digo hembras porque hay vacas y hay terneras. De esas 180.000 hembras que hay genotipiadas, en el caso de Cemex selecciona las mejores, o sea, con los números más altos, con los números genómicos más altos, con las mejores pruebas. A esas vacas hoy se la está utilizando en el 95% de los casos, cubriéndola o contratándola también con toros genómicos, con toros con pruebas genómicas. Muy pocas de esas vacas van con toros probados, o sea, se elige lo mejor en número del momento. De esos, en el año 2012, Cemex genotipió 4.000 machos. 4.000 machos se le hizo prueba de ADN. De esos 4.000 machos, solo 300 entran a prueba, o sea que el filtro realmente es muy importante. Y uno de cada 7 de esos toros es denominado Genomax Plus, o sea, digamos que es el tercio superior de esos 300, ¿no?
Ahora, como ustedes pueden ver, el filtro es fenomenal, de 4.000 toros que se hace la prueba genómica, que se le hace ADN, solo los 300 mejores ingresan a prueba. Un poco antes de esto, o sea, esto es relativamente nuevo, comenzó con una utilización masiva en el 2009 o 2010. Los toros se probaban o sea, nosotros le llamábamos toros aventura, o sea, y en realidad lo que se probaban, se contrataba una madre y se superovulaba, se tenían 3 o 4 machos y eso se probaban todos. Hoy no es así. De 4 o 5 hermanos enteros, solamente entran a los centros el mejor, porque, o sea, los que están en este tema de hace tiempo, hubo toros muy importantes, qué sé yo nombro siempre el caso más emblemático, que fue Rudolf, que es un toro que todavía tiene vigencia hoy, y Rudolf tenía 3 o 4 hermanos enteros que también fueron probados, y solamente Rudolf realmente fue muy importante y trascendió. Y hoy con el tema de las pruebas genómicas, o sea, se detecta dentro de los hermanos enteros cuál es el mejor, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver pruebas genómicas de 5, de 6, de 7 hermanos enteros, y la variable es fenomenal, ¿no? El rango, o sea, uno es 1500 en leche, otro es 500, uno es más 30 en proteína, un hermano entero es menos 5. Lo que hace la genómica precisamente es esa selección, ¿no? Utilizar solo los mejores, los que van a tener más chances después de salir con buenas pruebas, ¿no? Y como les decía, en SEME, además del aprovechamiento de la selección genómica y ofrecerles la ventaja, hay otra meta, ¿no? Es mantenerlos informados de tal manera que ustedes puedan tomar las mejores decisiones para su rodeo. Nosotros hacemos una serie de sugerencias de cómo utilizar ese avance, ¿no? De cómo utilizar esos toros genómicos. Desde ya que la genómica ha cambiado los programas tradicionales, permitiendo un progreso genético mucho más importante, ¿no? Hoy se están utilizando toros masivamente muy jóvenes, ¿no? ¿Cuál es la meta de selección de un productor lechero? Acá yo pongo 2 ejemplos, realmente dos extremos, ¿no? En alguna oportunidad me lo han criticado, pero lo que uno quiere en realidad es dejar el mensaje, ¿no? Ese es el objetivo, por ahí, por eso son tan extremos los ejemplos, ¿no? Precisamente, ¿cuáles son las metas de un productor lechero, ¿no? De un productor comercial? Esta es una de las vacas, sin duda, más lindas que yo he visto en mi vida. Es la Rose, una vaca que fue gran campeona en Madison, fue gran campeona en la Royal, en Canadá, fue 2 veces elegida como la vaca del año en el mundo, ¿no? Una vaca realmente importante. Yo tuve la oportunidad de verla varias veces, la vi seca, la vi recién parida, la vi con 8 meses, una vaca fenomenal, ¿no? Una vaca realmente importante, ha tenido una muy buena lactancia, una vaca que en su mejor lactancia tuvo más de 15.000 litros de leche, una vaca calificada excelente, 97 puntos, o sea, una vaca fuera de serie, ¿no? Pero los criterios de selección un poco están cambiando, sobre todo en los rodeos comerciales, ¿no? Y este es el otro extremo, ¿no? De lo que vimos recién. Es una vaca que parió siempre sola, es una vaca que tuvo 13 partos, los 9 primeros partos se preñó en el primer servicio, de una vaca en un tambo comercial de 800 vacas en el estado de Washington. Muy pocos desórdenes metabólicos, una vaca que siempre se mantuvo en muy buen estado, una vaca que muy pocos eventos de mastitis, casi nunca, camina casi aún sin dificultad. De cualquier manera hay una práctica en ese tambo de mantener los cascos, de desvasarla, pero no tanto. Una alta ingestión de alimento, altas producciones de leche con muy bajo mantenimiento, y en 13 partos produjo 174.000 kilos de leche. O sea,
el mensaje es un poco que han cambiado, están cambiando los criterios de selección de las vacas, ¿no? Los mismos estaban basados en cómo lucían. Hoy la selección se basa en cómo funcionan, ¿no? Cuánto de rentables son. La primer vaca que les mostré, la Rose, la vaca que les digo, una vaca fenomenal. A mí me gustan mucho las vacas, yo creo que es una de las vacas más lindas que he visto en mi vida, pero esa vaca, hay una anécdota, la vaca se iba a la feria por infértil. O sea, la vaca, el productor, el que la crió, la llevaba a la feria porque no había quedado preñada. El camionero que la fue a buscar, un tipo que le gustaban mucho las vacas, le dice, mira, es una vaca bárbara, en lugar de venderla al frigorífico, véndemela a mí, por la misma plata del frigorífico agarrala vos, y la vaca se preñó y después fue lo que fue. O sea, poco el mensaje es que es muy importante que luzcan bien, es muy importante que la vaca tenga buena conformación, ni hablar, buenas patas, buenas ubres y demás. Pero además es importante que funcionen bien, porque yo tengo una vaca calificada excelente, 97 puntos, una super vaca y demás, pero si no queda preñada, esa vaca no es funcional, esa vaca no sirve, esa vaca no es rentable. El otro ejemplo de vaca es una vaca altamente rentable, ¿no? A ese productor esa vaca le ha dejado mucho dinero. Esto es un negocio, los números en la lechería en el mundo son cada vez más apretados. Nosotros creemos que las vacas es una parte muy importante de este negocio, así que cada vez hay que tener mejores vacas, o sea, vacas más productoras, pero también sanas, ¿no? Hoy es muy importante, nosotros hablamos mucho del concepto de la vaca anónima, y que en todos los tambos hay muchas, ¿no? Son esas vacas que pasan desapercibidas en los rodeos, son vacas que paren, un celo, a los 60 días otro celo, se preñan, paren sola, rara vez mastitis, nunca renga, o sea, esas son realmente la vaca rentable, ¿no? Por eso les decía que los criterios de selección están un poco cambiando. Es muy importante cómo lucen, pero mucho más importante es cómo funcionan, ¿no? Las que dejan dinero en los tambos son las vacas que realmente funcionan bien, ¿no? La genómica nos ofrece una mejor predicción de la durabilidad de las vacas, ¿no? O sea, en realidad con las pruebas de ADN o con las pruebas genómicas desaparece totalmente el efecto del medio ambiente, ¿no? Porque cuando los toros, lógicamente, todavía no hay nada que reemplace a las pruebas de los toros, ¿no? Pero las pruebas de los toros también un poco la suerte que va a donde nacen esas hijas de los toros, ¿no? Y muchísimas veces el medio ambiente o el manejo influye. Uno, o sea, qué sé yo me la paso visitando tambos, ¿no? Y uno por ahí va a tambos que son relativamente vecinos, productores que son vecinos, que utilizan a lo mejor desde hace años la misma genética, y uno tiene promedio de 4 partos en el tambo y el otro no le alcanza a las vacas, o sea, no llega a 3. El manejo tiene mucha influencia. Con las pruebas genómicas elimina totalmente los factores ambientales, ¿no? Y lógicamente que se pueden utilizar antes que aparezcan las hijas de los toros. Los rasgos que más se benefician en las evaluaciones genómicas son vida productiva, célula somática y fertilidad de las hijas, que sin duda son 3 de las características que tienen un impacto económico más importante, ¿no? O sea, todos los rasgos de salud y de fertilidad, el impacto económico que tienen dentro del negocio del tambo es muy importante. Hoy digamos que en el momento de tener que decidir qué toros utilizar, yo creo que hay que prestar mucha atención a los rasgos de salud y fertilidad, ¿eh? Eso impacta fuerte, lo que es la vida productiva, la célula somática, la fertilidad de las hijas. Hay toros que transmiten hijas que son más fértiles que otros, ¿no? Bueno, o sea, eso también significa un adelanto generacional, ¿no? Hoy se están utilizando masivamente toros 14, 16 meses, cuando esto ocurría a los 6 años. O sea, un toro que hoy todavía, por supuesto, la prueba tradicional, se les trae semen al toro a los 14 meses, 15 meses, se distribuye el semen, espera que las hijas
paran y que además sean calificadas para, en base a toda esa información, hacer las pruebas de progenie, y recién el toro se comenzaba a utilizar, ¿no? Cuando el toro ya, no digo que estaba de vuelta, pero muchísimos de esos toros que han sido realmente buenos no se pudieron aprovechar porque lógicamente ya la vida útil de toros se había cortado muchísimo, ¿no? Hoy está la posibilidad de utilizar toros muy jóvenes, con realmente buenas pruebas. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos toros que se utilizaron como genómicos, tanto en Argentina como en Estados Unidos y Canadá, y hoy ya tienen prueba, y lógicamente también hay de todo. Están los que a muchos de esos toros no les va bien y las pruebas después con hija no son tan buenas, pero el avance es fenomenal, fenomenal. La semana pasada visité en Estados Unidos un tambo donde prácticamente el 90% era de hijas de toros genómicos que ya estaban en lactancia, y uno se encuentra con, qué sé yo, con hijas para no nombrar solamente de semes, ¿no? De Observer, de Shamrock, algunos toros de semes como de Chelio, de Bowman o de Brawler, son decididas buenas vacas. O sea, era un placer ver las vacas de primer parto, y el 100% de las vacas de primer parto eran hijas de toros que algunos ya están con prueba y otros todavía no tienen la prueba hoy, ¿no? Pero me interesa mucho que le presten atención a esta diapositiva, porque esto es un trabajo realmente importante y un poco como que nos da un parámetro de cómo actúa, ¿no?, la genómica. Esto está hecho en base a las pruebas de agosto del 2012. Están los 30 mejores toros probados de agosto del 2012, promediaban 2.149 puntos de LPI, esto está hecho con la prueba canadiense, y los 30 toros genómicos de agosto del 2012 promediaban de TPI 3.153 puntos de LPI. Lo que se espera de los toros probados, de esos toros con 2.149 puntos de LPI, cuando esos toros tengan un 99% de repetibilidad, o sea, tengan alrededor de 1.000 hijas, esos toros probados pueden subir 425 puntos de LPI o pueden bajar 400 puntos de LPI. Cuando esos toros sean 99% de repetibilidad y que tengan alrededor de 1.000 hijas. En los toros genómicos, los genetistas dicen de que cuando esos toros tengan un 99% de repetibilidad, pueden aumentar 730 puntos de LPI o pueden bajar 730 puntos de LPI. Vamos a suponer el mejor de los escenarios, el mejor de los casos para los toros probados, que todos aumenten esos 425 puntos. O sea, los 30 toros aumentan los 425 puntos, son todos fenómenos, el mejor de los escenarios para ellos. Y vamos a suponer el peor de los escenarios para los genómicos. Todos bajan los 730 puntos. Los 30 toros genómicos bajan los 730 puntos. Son dos situaciones que nunca se van a dar, seguramente nunca se van a dar, pero es un poco yendo a los extremos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si pasara eso en los dos casos? Con lo mejor para los probados y lo peor para los genómicos, prácticamente quedan iguales en LPI. O sea, quedan con el mismo puntaje. Y estamos poniendo dos extremos de ejemplo, ¿no? Eso no va a suceder nunca. O sea, lo que nos indica esto es el beneficio de utilizar realmente grupos de toros jóvenes, que vamos a obtener un progreso genético importante, ¿no? O sea, los toros genómicos versus los probados. Los genómicos son más altos genéticamente, primero porque son más jóvenes y después por la intensidad de la selección, ¿no? Ustedes vieron la primer placa, que para que un toro llegue a entrar a prueba a
a un centro de inseminación, la presión es fenomenal, ¿no? Hay un gran filtro de 4.000 toros que son genotipiados, solo 300 son los que ingresan, ¿no? O sea, por la intensidad de la... Son también menos seguros, ¿no? Hay más variación en las pruebas. Toro genómico, hay variación en las pruebas y sin duda que hay una sobreestimación en las pruebas genómicas. O sea, porque es posible en realidad hacer todo este trabajo de las pruebas genómicas, ¿no? Hay dos o tres cosas que son fundamentales. Uno, porque tanto Estados Unidos como Canadá tienen 50 años de prueba de progenie con un banco de datos fenomenal, y otro es el avance de la informática y de la computación. Si no, seguramente sería imposible poder hacerlas, ¿no? Las sugerencias, ¿no? para la utilización de toros genómicos, o sea, no se puede utilizar un solo toro genómico o dos toros genómicos, depende un poco la escala, un poco del rodeo, eso es mucho riesgo. O sea, la sugerencia desde CEMEX es utilizar grupos de toros, ¿no? O sea, un productor que use 8 toros con prueba genómica, la confiabilidad hoy de los toros con prueba genómica, la mayoría está encima del 70%, cuando antes la confiabilidad de los toros de esas aventuras genéticas, nada más que con el parentesco era del 40%, hoy los toros con prueba genómica, la confiabilidad del 70%, 75%, 76%. Utilizando un grupo de 5 toros, los genetistas dicen de que la confiabilidad de ese grupo es del 92%. Y utilizando 10 toros, la confiabilidad del grupo es del 96%. O sea, la confiabilidad decididamente es muy elevada, es muy alta. El tema es utilizar grupos de toros y no utilizar algún toro puntualmente. Si uno se quiere dar el gusto, le gustan las vacas, o sea, yo siempre digo que un poco los productores, los criadores son los arquitectos de sus propias vacas, ¿no? Cada uno quiere darse el gusto y utilizar, se puede hacer, pero la sugerencia es utilizar grupos de toros. O sea, los principios para diluir los riesgos, ¿no? Seleccionar, los que les decía recién, seleccionar los padres Genomax en grupos de 3 o más. La cantidad de toros depende un poco de la escala del rodeo. Si es un rodeo de 100, 120 vacas, o sea, en realidad no habría que utilizar menos de 3 toros. Si es un rodeo de 500 vacas, por ahí utilizar 5 toros, y si es un rodeo de 1000 vacas, por ahí utilizar 8 toros genómicos, ¿no? Que tampoco es necesario que se utilicen los 8 a la vez, se puede hacer 2 tandas, 4 un primer semestre, 4 un segundo semestre. Pero esos son los principios para diluir los riesgos, ¿no? Principio para diluir los riesgos, el segundo, ¿no? Usar toro Genomax. Los genetistas sugieren utilizar diferentes líneas de sangre, líneas de Pédrigue. Hoy, si en realidad hay un problema en los rodeos, es la alta consanguinidad. Los rodeos están tremendamente consanguíneos, por eso en el momento de seleccionar los toros hay que tener un poco en cuenta la información de los Pédrigues, ¿no? Que es lo que se ha venido utilizando anteriormente. Los rodeos están decididamente muy consanguíneos, y hoy en los programas de apareamiento, en los programas de asignación de servicio, cuando uno pone una baja consanguinidad, o sea, lo máximo, digamos, que uno debería no pasar eso es un 6,25%, que se llama de consanguinidad, que sería abuelo y bisabuelo el mismo toro. Eso sería lo máximo permitido, ¿no? Y sin embargo, con eso que parece... O sea, no muchos toros se pueden usar, Eso yo creo que es una de las cosas a tener más en cuenta en el momento de elegir los toros hoy, el tema de la consanguinidad. Por eso, o sea, utilizar toros con diferentes líneas de sangre en sus pédrigues, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se ha estado usando, ¿no? Hoy, los que han usado genómico, que están viendo la posibilidad de usarlo, esto
lleva una velocidad que es impresionante, ¿no? Hoy se están utilizando toros genómicos que desde ya todavía no tienen hijas paridas, pero que el padre del toro tampoco tiene hijas paridas, ¿no? O sea, la sugerencia de parte de Cemex es no utilizar mucho de esos genómicos. O sea, si va a utilizar 4 toros genómicos, no más de 1 o 2, que el abuelo todavía no tenga pruebas, que no tenga hijas. O sea, es como, son todas sugerencias para minimizar los riesgos, ¿no? O sea, lo que sí, los terneros Genomax serán en conjunto superiores a los mejores toros probados hoy. Es un poco la placa que veíamos recién, ¿no? Se debe es lo que decía, se debe diluir el riesgo usándolos en grupo. O sea, uno si realmente se quiere tirar el lance con alguno porque le gusta el pedri, porque conoce la familia, porque todo lo demás, bueno, se puede hacer. Pero la sugerencia, fundamentalmente en tambos comerciales, es utilizar el grupo de toros, ¿no? Para rodeos chicos, no utilizar más de un 20, un 30%. O sea, todo esto es efecto a minimizar los riesgos. Y Cemex lidera, junto con otras empresas, lógicamente, la industria de la genómica de América del Norte, ¿no? ¿Y cuál es el aporte del genoma? O sea, el aporte del genoma para mejorar la selección. Hay una mejor predicción de la durabilidad de las vacas, lo que les decía, elimina los factores ambientales totalmente, porque en realidad es nada más que lo que dicen los genes de los toros y el acortamiento del intervalo generacional, ¿no? Al utilizar toros mucho más jóvenes, ¿no? Y el impacto en las evaluaciones genéticas. Bueno, en promedio la incorporación de la información del genoma es lo que les decía hace un rato. Hasta hace 4 o 5 años atrás, las aventuras genéticas tenían un 40% de confiabilidad, 45%. Hoy el genoma le da un 20% adicional a eso, así que hoy muchos de los toros con pruebas genómicas hay muchísimos con más del 70%, ¿no? Es muy importante para los rasgos de salud. Antes se tomaba ese índice de parentesco en los toros sin hijas adultas, nada más que por parentesco. Lo que sí, hay un progreso casi nulo en facilidad de parto. La sugerencia de Cemex es en vaquillona utilizar con cuidado los genómicos a pesar de la información de facilidad de parto. No hay una gran correlación en ese aspecto. Es preferible utilizar toros que ya tengan, o sea, que tengan toros con facilidad de parto ya con hijas. Hay muchos de los toros genómicos que se comercializan que ya tienen prueba de información de facilidad de parto. O sea, uno ve en la información de facilidad de parto, cuando ese toro ya tiene un 75, un 80% de confiabilidad, es porque ya tiene un grupo de terneros nacidos, ¿no? Que ya hay una cantidad de observaciones hechas. O sea, es preferible tener esa información. La dificultad de parto es un tema muy complicado en los tambos. Cada tambo distóxico es una vaca que se pierde, una vaca que se demora en preñar, un ternero que se muere. O sea, eso es para tenerlo muy en cuenta, ¿no? El genoma es una gran herramienta de selección, aumenta la precisión de selección, hay un fuerte impacto en los rasgos de salud. Yo insisto mucho en eso porque hoy los productores quieren que las vacas sean cada vez más sanas, que se preñen mejor, que paran mejor, que sean más sanas, ¿no? O sea, en todo sentido, menos mastitis, menos metritis y demás. Pueden ir reemplazando lentamente a las pruebas en el futuro, no sé cuándo será eso. De cualquier manera se van a seguir probando los toros, son muy importantes las pruebas de progenie. Toda esta información de los genomas se puede hacer porque hay toros probados y que se siguen probando. Eso no va a cambiar y seguramente que los toros se van a seguir probando, nunca se van a dejar de probar. Lo que sí, se van a probar mucho menos cantidad de toros que lo que se probaban años atrás. Como les decía, cuando comencé, en realidad un poco el objetivo de esta charla es informarlos a ustedes de qué se trata el genoma y dar unas sugerencias de la utilización del mismo para poder aprovecharlo correctamente y para en realidad poder tener un progreso genético en los rodeos, ¿eh? O sea,
La vaca es una parte importante de este negocio, desde ya que la alimentación y el manejo, la rutina de ordeña y demás juegan un papel muy importante, pero yo creo que si uno está decidido a tener una buena alimentación, tanto en cantidad como en calidad, tener buenas instalaciones, darles confort a las vacas, hay que hacerlo con vacas de alta genética, ¿no? Que sin duda van a ser las que mejor van a convertir y las que van a ser más rentables, ¿no? El tema de genómica ya está finalizado. Si alguno tiene alguna prueba, alguna pregunta, alguna pregunta, alguna sugerencia o algún comentario, ¿no? O sea, uno lo habla acá en un ratito, en media hora, 40 minutos, como algo muy sencillo. Es un proceso realmente complejo, ¿no? No es tan fácil como uno lo cuenta en este rato, pero sin duda es un avance fenomenal. Esto vino para quedarse, no va a retroceder, esto ya es así. Esto es cómo se va a comportar la genética en un futuro, ¿no? Y seguramente, como todos estos avances, en poco tiempo van a ser mucho más accesibles las pruebas genómicas, hace mucho más accesible poder realizar pruebas genómicas, y bueno, ¿por qué no nos va a servir también para seleccionar un poco el rodeo, ¿no? Cuando uno tenga que vender, o si uno va a vender lo mejor, tener la información, decir, bueno, te estoy vendiendo animales con alta carga genética, que son muy positivos en vida productiva, muy buenos en salud además, y si no, para quedarme con esa en el rodeo y vender el resto. Sí, señor. En cuanto a las pruebas de consanguinidad, le iba a preguntar si solo alcanza con el padre y abuelo o si uno puede proporcionar más datos todavía. Mire, yo no conozco bien cómo son los programas de otras empresas para, digamos, manejar el tema de la consanguinidad. En el programa de Cemex, con padre y abuelo materno, la información se va 8 generaciones hacia atrás, así que con eso es suficiente. En el caso nuestro, en el caso de nuestro programa, con eso es suficiente. La consanguinidad es muy elevada. Mire, una anécdota y bien cortita y de hace pocos días. Un productor en Argentina tenía para este año y los primeros meses del año próximo 200 vaquillonas, o sea, primerizas para dar servicio. Incorporamos toda la información de padre y abuelo materno y pusimos 12 toros para ver qué es lo que hacía, y muchos de esos toros no los ponía, o sea, con una consanguinidad, o sea, de 6,25%, ¿no? Como aceptando que abuelo y bisabuelo fuese el mismo toro. Había muchos toros que no los ponía, no los ponía. La consanguinidad, o sea, cuando uno lo ve así medio de arriba, pareciera que no, pero es muy, muy grande. Y hoy, qué sé yo le nombro algunos toros, pero en una próxima generación, Oman, Shotle, Planet, o sea, va a ser muy difícil de usarlo, pero prontito. Claro, o sea, si el nombre completo, mucho mejor, porque uno lo identifica más fácil. O sea, lógicamente, para que estén dentro de ese banco de datos, tienen que ser toros que tengan pruebas, ¿no? O sea, por lo menos que estén en Interbul, tienen que ser toros que ya estén probados. O sea, hoy Uruguay ingresó a Interbul, Argentina ingresó a Interbul, así que si toros están en Interbul, o sea, están todos los toros. Hoy la base de datos debe ser de 150.000 toros por lo menos. Pero la consanguinidad es
es para, digamos, por lo menos, no es para volverse loco, pero sí es para considerarla y para tenerla en cuenta. Y les tomo 5 minutitos más. Quiero comentarles de un nuevo producto de Cemex. Flaco, vení, ayúdame a hacerme la gauchada, che, porque yo de esto... ¿Viste? Poco, casi nada. Ah, acá está. Acá está, quiero poner... Si no me aguantas un minuto que te está caminando, creo que les quedan 5 minutos. Voy yo y te pregunto. El año pasado, hace justo un año, porque fue para la exposición de Madison del año pasado, Cemex largó una nueva marca, Immunity, o sea, un grupo de toros con ese logo, ¿no? De inmunidad. Los toros Immunity son toros que transmiten a las hijas digamos, un aparato inmunológico más resistente a algunas enfermedades y que además responden un poco mejor sobre todo a las vacunas, ¿no? El trabajo fue desarrollado por una doctora, Bonnie Mallard. La información está toda en internet, por supuesto. Es una profesora de inmunología de la Universidad de Guelph y todo su equipo de investigación. Fue una tecnología desarrollada, tuvo 12 años de desarrollo y de trabajo. Y lo que han detectado es que hay toros que transmiten hijas que son más resistentes a algunas enfermedades que otras, ¿no? O sea, todos los productores, por supuesto, van a estar todos de acuerdo, decían vaca más sana, animales bien más resistentes a los desafíos de la alta producción, a los intensos consumos de energía y a los obstáculos del medio ambiente, entre otras causas de estrés en los rodeos, ¿no? O sea, hoy las vacas las exigimos mucho más, están mucho más exigidas, las exigimos cada vez más producción, y lógicamente que eso también trajo, o sea, hoy las vacas son verdaderas Fórmula 1 de producir, ¿no? Pero eso también trajo aparejado otros inconvenientes, ¿no? Fertilidad, facilidad de parto, células somáticas y demás. O sea, se está revirtiendo eso, o sea, con todos estos trabajos genéticos se está revirtiendo un poco, las vacas se están preñando un poco mejor, están pariendo mejor. Yo creo que son cosas que no se tienen que negociar, ¿no? Que son los toros Immunity de Cemex. O sea, se puede seleccionar genéticamente animales de una mayor respuesta inmunológica y que por lo tanto serán más resistentes a enfermedades, ¿no? Porque o sea, ¿qué es la inmunidad, no? Es el sistema de defensa natural del cuerpo. O sea, ¿qué es lo que es la inmunidad? Es el sistema de defensa natural del cuerpo que protege al mismo de las enfermedades producidas tanto por virus como por bacterias, ¿no? O sea, así con los toros Immunity se puede seleccionar genéticamente animales con una mayor respuesta inmunológica. ¿Qué son los toros Immunity? Son toros probados por alta respuesta inmunológica, transfieren esa alta respuesta inmunológica a sus hijas. Las hijas tienen menos incidencia de las enfermedades, incluidas mastitis, metritis, cetosis, retención de placenta y paratuberculosis, entre otras, ¿no? O sea, el sistema inmunológico está más desarrollado y es más fuerte. De esas enfermedades que están ahí, o sea, la investigación realmente dice de que esas enfermedades son bien más resistentes utilizando esos toros, ¿no? La respuesta inmunológica, lo que sí, tiene una heredabilidad muy alta. Tiene prácticamente la misma heredabilidad que la producción. Hay rasgos de producción que tienen mucha heredabilidad, hay rasgos de conformación de altísima heredabilidad. Por ejemplo, la alzada tiene un 40% y el ángulo de pezuña tiene el 10, el 12%, y la respuesta inmune es del 25%, tiene muchísima heredabilidad. O sea, utilizando toros Immunity en el rodeo, lo que se puede esperar es todos los años
tener dentro de ese rodeo un 6, un 8% de vacas resistentes a las enfermedades, ¿no? A las enfermedades, que es lo que dice las investigaciones. Las vacas de alta respuesta inmunológica demostraron sufrir una menos incidencia de enfermedades como mastitis, es mucho menos, o sea, cuando uno ve el trabajo, ve la investigación, es mucho menos mastitis, menos metritis, bueno, cetosis. Dicen que el calostro significativamente de mejor calidad, desde ya que son animales más rentables, ¿no? Disminuyen las tasas de descarte involuntario. La transmisión de alta heredabilidad garantiza el paso de la respuesta de generación en generación, lo que permite construir un rodeo más saludable y fuerte. O sea, lo que hay que esperar es que alrededor de un 6 o un 8%, sean toros immunity, un 6 o un 8% por año de tener vacas con más resistentes a estas enfermedades, ¿no? O sea, esto también es algo muy nuevo. Yo creo que por ahí vale la pena ir incorporando al rodeo algo de esto. La diferencia de precio no es significativo con los toros convencionales y es una información más. Hoy el tema de la salud y de la fertilidad de las vacas es todo un tema en los tambos. Si uno lo puede ir, desde ya que el manejo tiene mucho que ver, pero si también uno puede ir ayudándolo genéticamente, me parece que es una buena opción, y esto del immunity creo que es algo interesante que se puede probar. Y el último comentario, esto un poco lo charlábamos con Carlos anoche y él me decía de que era bueno mencionarlo, es la utilización de semen sexado. Avanza bastante la utilización de semen sexado en algunos países del mundo. Por ejemplo, en Argentina se utiliza mucho semen sexado. Los que ya lo vienen utilizando hace 3 o 4 años, realmente se nota que la cantidad de hembra va cambiando, lo que les permite una mayor presión de selección en los rodeos, ir sacando, o sea, una mayor presión de selección del descarte voluntario, ¿no? Decir, esta se va, esta no la quiero, qué sé yo. O sea, o crecer, o en el último de los casos vender, es una herramienta fenomenal, desde ya que tiene menos fertilidad. Todos saben que el semen convencional es más caro que el semen convencional, hay que tener algunos niveles de fertilidad más o menos importantes. O sea, uno debería pretender no tener menos del 40%, objetivo debería de ser el 50%, para usarlo nada más que en vaquillonas, por supuesto. Hay de todo, hay algunos que preñan el 25%, otros preñan el 60%, qué sé yo, es como todas las cosas. Hay que detectar cuál es el toro que mejor funciona en fertilidad como sexado, y creemos que es una herramienta muy importante, muy importante. Yo creo que vale la pena por lo menos probarlo. ¿Alguna pregunta con el tema? El otro tema de la inmunidad es un tema también, o sea, uno lo habla en 10 minutos, pero es una investigación que llevó prácticamente 12 años. Está todo el trabajo, Bonnie Mallard se llama la investigadora esta. Es un trabajo que comenzó en cerdo, después lo pasaron al ganado lechero. Hay muchísima información que se puede ver, los números son bastante buenos, y como que uno debería de probar un poco de eso también, a ver qué pasa. Sí. O sea, potencia tienen mucho mejor respuesta a las vacunas, sobre todo a las vacunas, no tanto a los tratamientos, No, tiene mejor respuesta a las vacunas, porque parece, o sea, esto es lo que dice esta mujer, ¿no? Que hay un porcentaje de animales que como que no tienen respuesta inmune después de la vacuna, ¿no? O sea, con esto la respuesta, o sea, las vacas con eso responden mucho mejor a la vacuna, ¿no?
O sea, muchísimo mejor la vacuna, tienen todo el sistema inmunológico mejor desarrollado. Esas enfermedades son las que se estudiaron, las que esta mujer estudió y las que, digamos, investigó. Puede haber algunas otras cosas más. Seguramente en un periodo no tan largo va a aparecer en el genoma también esto, ¿no? Seguramente también va a aparecer, pero por ahora es así. Sí, tu situación es la de muchísima gente, ¿viste? Lo ha probado y como no ha tenido una respuesta importante, es para usarlo en vaquillonas nada más, ¿no? O sea, vaquillones, bueno, en vaca la sugerencia nuestra, la reproducción es sagrada, no hay negocio si la vaca no está empreñada. O sea, que veces que me preguntan, che, si lo uso un poco en vaca, porque en vaquillona me fue bien. Mirá, eso ya es una decisión tuya. Para mí la reproducción en el tambo es sagrado. Los días, cuando se te van los días en leche, le pones número, es mucha plata. Lo que pasa es que uno nunca le pone número. La sugerencia en vacas en lactancia, no usamos. La sugerencia nuestra, ¿no? O sea, hay gente que lo usa, hay algunos que lo hacen recontra artesanalmente y le va bien. La vaca de primer parto, que parió sola, que se limpió, que entró en celo a los 30 días, que la frujean, que va todo bien, ahí lo ponen, pero ya es muy artesanal, ¿no? Muy artesanal. La reproducción en el tambo no se negocia. Se te van los días en leche, baja el promedio, no tenés leche, no tenés ternero, no tenés... O sea, la sugerencia nuestra es en vaquillona nada más. Es en vaquillona, en vacas de primer parto. En vaquillona, digo, en vaca lactancia no. ¿Alguna otra pregunta? Y sí, o sea, uno por ahí son rachas, ¿viste? Pero por ahí son rachas que no se terminan. son rachas medias largas. Hay que esperar siempre un 2% más de macho que de hembra. Daría la impresión, habría que sacar la información, que estos últimos 2 años pareciera de que todavía hay un poco más. Hay toros que se comportan diferentes en diferentes lugares. Yo no sé, o sea, realmente no. Hay un toro que nosotros usamos bastante en Argentina y hace pocos días un productor me decía de que tenía, o sea, el porcentaje de machos que le habían parido era importante, más macho que hembra, y como el toro se vendió mucho, vos tenés medio como compararlo. Y pregunté en otros lugares, no, normal, o sea, un 2% más, un 1% más, en otros estaban ahí. Pero en este productor en particular había 42 a 58, pero no sé por qué, el mismo toro. Externa, eso es lo que, qué sé yo. Te hablan de la temperatura, de la luna, qué sé yo, ¿viste? Yo supongo que algo debe haber, ¿viste? Pero lo que sí, antes eran rachas, antes vos decías, bueno, me parieron, qué sé yo, 6 machos y 3 hembras, después se va a emparejar, y más o menos se emparejaba. Ahora pareciera que no se empareja tanto, o sea que hay una diferencia más de machos que... O sea, yo no he visto ninguna estadística de estos 2 últimos años, de 3 últimos años de Estados Unidos y Canadá, porque hay trabajo hecho y hay un plus a favor del macho, pero de esto debe ser 3 años el último que vi. La verdad que ahora este año, de esos comentarios ya más de uno, que habría que empezar a investigar un poco para atrás, ver si hay algo, si está pasando algo, si hay algo. No sé a qué se debe. Bueno, ¿alguna otra cosita? Con todo gusto. La confiabilidad de macho y hembra, o sea, eso es bastante parejo, bastante confiable. Es alrededor del 90% de hembras y un 10% de machos. Hay
o sea, es como que va del 88% al 93, 94, 95% de hembra. Pero algún macho siempre aparece, ¿eh? Algún macho, o sea, hay que esperar un 90% al 10% de macho. Siempre algún macho aparece. El tema de la utilización del sexado en vaquillona también tiene el plus de que hay mucho menos parto distóxico. Paren hembra, también son más chicos, paren mejor. Eso también es un plus del sexado. Es importante, el sexado es una flor de herramienta. Lo que sí hay que preñar. Y los resultados no son parejos, digamos, ¿no? O sea, hay diferencias. Pero con un 50%, preñando un 50% de las vaquillonas de sexado, teóricamente en el año, o sea, suponiendo que esté ese plus a favor del 52% de macho y 48% de hembra, preñando la mitad de las vaquillonas con sexado, ese número pasaría a un 57-58% de hembra o sea, te aumenta casi 8 puntos más en las hembras, preñando el 50% de las vaquillonas, o sea, en una reposición normal, te aumenta 7-8 puntos más la hembra. Es interesante, o sea, vale la pena probarlo, la verdad. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos listos? Si no, con todo gusto. Muchísimas gracias, muchas gracias por venir, muchas gracias.